Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de videos asociados a la composición de funciones. Por eso he traído dos juegos, los llamo juegos porque pues a la hora del té, esto es un juego de movimientos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué dice nuestro primer juego? Dice, utilice la tabla para evaluar cada una de las siguientes expresiones. No las voy a hacer todas, voy a hacer algunos ejemplos acá al azar y la idea es que tú veas qué sucede. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera. Vamos a empezar con f compuesto de g de 1. Entonces recordemos que siempre que vamos a trabajar con composición de funciones, el primero que actúa es el que está adentro. Este es g de 1. ¿Listo? Entonces voy a encontrar quién es g de 1 en mi tabla. ¿Listo? En mi tabla, ¿qué tengo? Tengo a x, tengo quién es f y quién es g. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quién es g de 3? G de 3 es 2. ¿Quién es g de 4? 1. ¿Quién es g de 5? 2. ¿Quién es g de 6? 3. ¿Quién es g de 1? 6. ¿Listo? Lo mismo con f. ¿Quién es f de 1? 3. ¿Quién es f de 2? 1. ¿Quién es f de 3? 4. ¿Quién es f de 4? 2. ¿Quién es f de 5? 2. ¿Quién es f de 6? 5. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ahora me dicen, ¿quién es g de 1? Porque eso es lo que me preguntan acá. G de 1 es 6. ¿Listo? Ahora, tengo que encontrar quién es f de g de 1. Pero si ustedes ya se dieron cuenta, f de g de 1 es lo mismo que tener f. ¿Cuánto nos dio g de 1? Pues g de 1 nos dio 6. Entonces, ¿quién es f de 6? Pues me voy hasta 6 y miro quién es f. Me dio 5. Luego, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería f de g de 1 es 5. Listo. Esto nos dio 5. ¿Difícil? No, es sencillo. Solamente es que tengas en cuenta el orden de las cosas. Entonces vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. Vamos a hacer este de acá. ¿Listo? Vamos a hacer. En este caso, ¿quién actúa primero? F. ¿Listo? F es el que actúa de primeras. Y debe evaluar F en qué valor? En 3. Entonces, ¿cuánto nos da F de 3? F de 3, entonces me voy hasta 3. F de 3 me da 4. Entonces, ahora, ¿quién actúa después? G. Entonces tengo que hallar G de F de 3. Pero, ¿cuánto nos dio F de 3? Nos dio 4. Entonces, por 4 me tengo que mover hasta G. ¿Cuánto me da eso? 1. ¿Listo? En 4 me bajo a 1. Lo mismo que hicimos con el anterior. Bueno, hagamos el último. Hagamos este. F de 1. Entonces, ¿quién actúa de primeras? F de 1. ¿Quién es F de 1? Pues miremos. Me voy por 1 y bajo hasta F. ¿Quién es? 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer? F de 1. Pero ya vimos que F de 1 es 3. Ahora me voy por X igual a 3 y me voy a F. ¿Cuánto me da F de 3? Me da 4. Entonces la respuesta a este de acá, F de 1 es 4. Bueno, con esto queda explicado este juego. Te dejo para que realices los otros, para que tengas cuidado del orden. Siempre actúa el que está más adentro. ¿Listo? Ok. Ahora, en el siguiente juego, nos dice, utilice las gráficas de F y G. F es la gráfica que está en azul y G, F es la que está en rojo y G es la que está en azul.
para evaluar cada una de las siguientes expresiones o explique por qué no están definidas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el contrario que el anterior, el jueguito. Vamos a empezar con este acá. Vamos a calcular quién es g de f de 6. Entonces empecemos. ¿Quién está por dentro? F de 6. ¿Listo? Este es el que está de primeras, el que actúa de primeras y lo está evaluado en ¿dónde? En 6. F de 6, ¿quién está? Entonces miremos dónde está 6. F es la roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y hasta dónde llega? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Entonces F de 6 está en 6, 2, 4, 6. ¿Listo? F de 6 vale 6. Es decir, que mi nuevo X es 6. Mi nuevo X o el X con el que voy a trabajar para G es 6. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? G de 6. ¿Listo? Y G de 6 es por el azul. G de 6 aquí. En este caso, no hay gráfica azul en X igual a 6. ¿Dónde está X igual a 6? Aquí está 2, 4, 6. Mira, aquí si yo me voy por acá y trato de buscar la gráfica azul, no está. No está. ¿Qué significa? Que no está definida. ¿Listo? Para que lo tengas en claro. Ok. Ahora, hagamos hagamos la B. Entonces vamos a mirar quién es f de 0, porque f de 0, porque es el que está por dentro, y f en 0, ¿cuánto vale? Es la gráfica roja, ¿no? Porque f es la gráfica roja. F en 0 vale 0. ¿Listo? Y entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Mi nuevo x es 0, o sea que tengo que calcular g de 0. Y g de 0 es la gráfica azul. ¿Y g de 0 en dónde está? Está en este punto, g de 0, porque es la gráfica azul. En x igual a 0, la azul está en 3. Entonces, la gráfica de g compuesta de f de 0 me da 3. ¿Listo? Por último, vamos a hacer esta de acá. F compuesto de f de 4. Nuevamente, ¿quién es f? F de 4. O sea, me voy por la roja en x igual a 4. ¿Dónde estoy? Aquí está el 4, ¿cierto? X igual a 4, ¿cuánto me dio? Voy y lo miro aquí, me dio 2. ¿Listo? O sea que mi nuevo X, ¿quién vendría siendo? Mi nuevo X sería 2. ¿Pero ese para quién? Para la G. Ya tengo que hallar quién es G de 2. Es decir, me voy en 2 y busco la gráfica azul. Mire, me voy en 2 y busco la gráfica azul. ¿Dónde me quedó? En 5. Entonces, ok, perdón. Eso sí, aquí en este ejemplo que acabo de hacer es F, perdón. Este que acabo de hacer es G compuesto de f de 4. Oh, eso me da 5, que no es el que me está pidiendo acá, que me está diciendo f compuesto de f. Bueno, eso, pero entonces hagámoslo, porque pues está establecido ahí. Vamos a hacer por aquí, en algún ladito, por aquí en este, vamos a hacer un poquito de break. Ahí. Nuevamente, pues, ¿quién es f de 4? Ya sé quién es f de 4. F de 4 nos dio 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi nuevo x es 2. ¿Para quién? Nuevamente para f. O sea, debo calcular f de 2. Entonces me voy por la roja, f de 2, ¿cierto? Aquí está f de 2, voy por la roja, ¿en dónde me encontré? En menos 2. O sea que f de 2 es menos 2. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La compuesta de f de n 4 me da menos 2. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto. Tienes que mirar de dónde sales, a dónde llegas y quién va a ser tu nuevo X en el caso de estos ejercicios de acá. ¿Sí? Y aquí es solamente mirar la tablita y mirar cuál es el valor que te asigna la tabla. Bueno, espero con esto te haya servido un poquito para mirar más a profundidad lo que son las funciones y la composición específicamente.
Bueno, espero que te encuentres mejor, que estés bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Si necesitas una ayuda en algo, pues escríbelo, déjame en los comentarios y trataré de responderte lo más pronto posible. Bueno, un abrazo.